Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto. Muy buenas tardes. Tu servidor Gustavo Ponce de León transmitiendo desde Dragón Estéreo en tu programa de los lunes a la 1, a las 2 y a las 3 en punto. Y aquí estamos a las 3 en punto cada lunes con ustedes. Hoy nos toca un programa a capela sin invitado y también a capela porque normalmente traemos una estructura, traemos un pequeño guión y este guión lo vamos preparando durante la semana, como ya lo había compartido en algún programa anterior. Sin embargo, aunque ya tenía yo un tema y algunos tópicos para tratar durante esta transmisión, decidí darle un viraje e ir cambiando un poquito precisamente la temática y el contenido del programa del día de hoy. Somos seres humanos, somos personas sensibles, bueno, eso es lo ideal, y de alguna manera, más bien normalmente, nos afecta el entorno, nos afecta lo que está pasando a nuestro alrededor, nos afecta lo que está afectando a los otros, especialmente a aquellos seres cercanos, a aquellas personas que queremos, que significan algo para nosotros. Y precisamente el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de esto que yo le voy a llamar, el programa de hoy le vamos a llamar empatía versus indiferencia. Creo que este título lo acabo ahorita de sacar aquí al aire. Pero la inspiración no es de 5 minutos antes del programa. Como les decía, esto se va dando con la afectación del medio ambiente, de nuestro entorno, los sucesos que nos están afectando de una u otra manera día a día. Y cuando decimos afectando, no necesariamente puede ser o tiene que ser algo negativo. También estamos hablando de que nos afecta. Afectar es ser impactado por algo, ya sea positivo o negativo. Y en este caso y a nivel personal, no he podido evitar reflexionar profundamente acerca de una realidad circundante y además generalizada a nivel mundial, a nivel, pues a todos los niveles, pero sobre todo a un nivel muy humano. Y estamos hablando de la pandemia y de esta situación con el COVID. Es una realidad inevitable y es una realidad que nos está exigiendo diferentes aspectos de nuestro comportamiento, de nuestra vida, y uno de ellos es precisamente la adaptabilidad. Es importante adaptarse. No siempre quizás sea negativo. Y en esta situación, cuando el mundo ha sido amenazado ya casi a 2 años por este virus, por esta pandemia, tiene que haber mucho aprendizaje para todos. Y dentro de este aprendizaje, pues obviamente hemos sido golpeados, impactados, algunos por pérdidas humanas, es decir, amigos, familiares, conocidos que desgraciadamente se han ausentado debido a esta enfermedad contagiosa. Reflexionar es poner atención en aquello que, como les decía hace rato, nos impacta, nos afecta, nos trastoca de una o de otra manera. No necesariamente a veces es perder a un ser muy directo. Cuando pierdes a un amigo, al hermano de un amigo o a la hermana, ya hay ahí una reverberancia, hay algo que definitivamente nos puede hacer recapacitar.
porque seguimos aquí, porque de alguna manera todavía algunos de nosotros estamos o hemos salido invictos ante la amenaza del COVID. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, muchísimo. ¿Qué has aprendido tú? A mí me gustaría, si estás conectado y oyendo nuestro programa, que nos enviaras un mensaje y que nos digas cómo te ha impactado la pandemia, cómo te ha impactado esta realidad circundante. ¿Has sido afectado personalmente? ¿Tu círculo más cercano, alguien ha sido contagiado y ha sufrido las consecuencias de esto? Sería muy interesante que nos compartan sus propias experiencias y cómo han ido enfrentando esta realidad. En lo personal, hoy, de una manera muy especial, quiero dedicar esta transmisión, este programa, a una persona que amo mucho y que ha partido, que se fue el día de ayer domingo, una prima hermana, una hermana prima, porque la cercanía, el contacto siempre fue maravilloso, intenso, de mucho aprendizaje, una gran maestra, una persona con una inquietud humana maravillosa, siempre aprendiendo, siempre investigando, siempre compartiendo desde el corazón, con lo más profundo de su amor. Y se trata de mi prima Lupita. Lupita se fue ayer, se ausentó, y sé que hoy está con Dios. Además, su esposo está internado y bueno, yo creo que siempre hay que quedarte con lo mejor de cada experiencia, de cada frecuencia, de cada encuentro en esta vida. Y yo creo que a ella le encantaría, precisamente, y lo puedo sentir, que sigamos con esta estela de luz que ella nos compartió, con la que ella nos iluminó durante su paso por la vida. Te quiero mucho, Lupita, te vamos a extrañar muchísimo, pero sabemos que estás en cada uno de nosotros, y eso nos hace inmortales. Cuando trascendemos a través de los demás, cuando recordamos y evocamos a estas personas que han pasado por nuestra vida, entonces la inmortalidad se da. Y tú llegaste para quedarte en los corazones de tus hijos, de mis queridos sobrinos Enrique, Angélica y Marta Alicia. Les mando un abrazo. Y retomamos esto, precisamente por este acontecimiento en mi vida personal. Quiero crear esta reverberancia, y lo platicaba antes de entrar aquí a cabina con mi compañero Víctor, el enfoque que a mí me gusta darle a cualquiera de nuestras transmisiones, nuestros temas, los tópicos que dentro de estos temas se van desarrollando. El enfoque que me gusta dar siempre es tratar de ser lo más positivo. Para mí eso es alta vibración, para mí eso es reverberancia. Lupita me enseñó mucho de esto, de vibrar alto, de elevar los pensamientos, de elevar cualquier sentimiento y emoción por encima inclusive de lo adverso, y se lo voy a agradecer toda la vida. Y así lo hemos venido diciendo en los programas anteriores, donde ya tocamos uno de los temas muy importantes, que era el de trascender, la forma en que podemos trascender y que es a través de los demás. En otro de los programas hablamos de una vida con propósito y de cómo diseñar este propósito, de cómo poner en un sitio tu existencia. Y hoy, como les decía, el tema es precisamente el de empatía contra indiferencia. Si bien todos sabemos, o la mayoría, lo que es empatía, el término o la connotación más común es el ponerte en el lugar del otro. Y yo creo que esto es fundamental para vivir en una sociedad sana, para establecer una comunidad. Y en una comunidad se dan elementos en común y que se comparten con los demás. Eso es una comunidad, es tener algo en común para compartir, para brindarse, para darlo. Entonces la empatía, volviendo a esta connotación simple, que es el ponerte, la capacidad que generas para ponerte en el lugar de otro, es fundamental. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser, particularmente cuando como subtema o tópico tenemos esta variable que es una pandemia, un COVID que nos ha afectado a todos de una o de otra manera.
Entonces, ser empático significa ponerme en el lugar de otro, pensar no nada más en mí, sino en que mi comportamiento va a afectar siempre a los demás. Y mi comportamiento va a afectar, haga lo que haga, sea positivo o sea negativo. Si es positivo, pues obviamente vamos allá atrás de esta alta vibración de las que les estoy hablando, que es pensar positivo, sentir positivo, emocionarte, es decir, poner en movimiento sentimientos positivos y compartirlos. Eso es vibrar alto, eso es ser empático. Entonces, para ser empático y en un tema como este, en una realidad como esta de la pandemia, ¿qué estamos haciendo? ¿Estoy pensando solamente en mí? ¿Qué estoy otorgando con mi comportamiento? Y esto va a la vida diaria, porque esto es minuto a minuto, hora a hora, actividad tras actividad, y esto es empatía. Estar pensando cómo puedo fortalecer, cómo puedo proteger mi entorno, cómo puedo aportarle a los demás. Y de ahí las normas mundiales de salud, pues obviamente desde que empezó la pandemia, han insistido en reglas fundamentales y muy puntuales, muy específicas, como el uso de los cubrebocas, la sanitización o el uso de gel antibacterial, sobre todo en espacios públicos, el guardar la distancia apropiada entre una persona y otra. Estos son, por así decir, los tres básicos: el cubrebocas, la distancia y el usar un gel antibacterial. Pero estos son instrumentos, son herramientas que nos van a proteger, que nos van a ayudar, y que de alguna manera, ante la buena noticia en algún momento de este proceso, y recibimos que había por ahí ya algunos laboratorios a nivel mundial que estaban produciendo vacunas, que acortaron sus periodos de prueba, ensayo, error y todas las calificaciones, certificaciones que tienen que alcanzar para llegar a ser aplicables. Y bueno, surgieron marcas, surgieron a través de estos laboratorios, y ya se han estado aplicando, no con la cobertura que todos desearíamos, pero sí también hay que tomar en cuenta la complejidad de cubrir a una población mundial, precisamente para detener y contener la propagación del COVID. Y entonces sucede que habrá quienes consideran que no es necesario portar un cubrebocas en todos los escenarios, en todas las situaciones. Habrá quienes se relajen y consideren que no es necesario desinfectarse o mantener la distancia prudente entre una persona y otra. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de salud a nivel mundial y de cientos y cientos de investigadores dentro de nuestro planeta, pero también laboratorios involucrados, y todos estos esfuerzos masivos por llegar a protegernos como especie, como raza humana, no paran ahí. Estos esfuerzos son patentes y están dando resultados, pero nosotros en el día a día, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Cómo estamos aportando? ¿Estoy siendo empático? ¿Me estoy poniendo en el lugar de los demás? Hay que reflexionar sobre este tema. Hay de todo. Hay personas que creen, inclusive, que pues esto no existe, que el COVID es algo inventado, que es una estrategia de grupos poderosos, etcétera, inclusive de organizaciones gubernamentales. Hay quienes inclusive también no creen en las vacunas, las cuestionan, y habrá quienes piensen que hay otros recursos paralelos que pueden sustituir perfectamente el uso de las vacunas para lograr la inocuidad. Pero también hay que reflexionar en este tema. Lo que sí es evidente y no podemos evitar notar y resaltar es que definitivamente la vacuna es una arma poderosa para evitar la propagación. Y es un arma poderosa precisamente porque es la que hay, porque en la medida de lo que pueda aportar es lo que hay.
Habrá otros recursos. Antes de las vacunas, algunas personas que fueron contagiadas acudieron a recursos inclusive caseros, inclusive recetados a lo mejor por un homeópata o por un médico alópata, y algunos sobrevivieron, otros no. Algunos tuvieron trastornos más ligeros y otros severos o graves y quedaron en la batalla. Hay mucho que aprender de estas personas que hubieran deseado contar con el recurso de la vacuna, que hubieran deseado tener la oportunidad que hoy hemos tenido algunos para tener un poco más de defensas y poder enfrentar las variantes del COVID. Y hoy sabemos que hay una variante que es la Delta, que además resulta ser mucho más contagiosa que las anteriores variantes. Y súmale a esto que esta variante, precisamente también por ser más contagiosa y nueva, es decir, se está estudiando, se está aprendiendo del comportamiento de esta nueva cepa, y lamentablemente hoy sabemos que está afectando también a los jóvenes y en algunos casos hasta niños menores de edad. Entonces, hablábamos hace un momento de esto de aprender a adaptarnos, y acuérdense que lo que resistes persiste. Entonces, si yo no creo, si yo no tengo suficiente con estudios que están publicados en todas las redes de información a nivel mundial, por instituciones realmente serias, por médicos, investigadores realmente serios y de renombre, si no tengo suficiente con esto, eso no implica, si yo no creo, que yo no pueda proteger a los demás, asumiendo las reglas básicas. Y lo repito, portar un tapabocas, un cubrebocas, mantener la distancia prudente en lugares públicos, ya sea en establecimientos comerciales, en los bancos, que es muy importante, sobre todo en las filas estas de los cajeros automáticos, dentro de la institución bancaria. En cualquier actividad pública necesitamos mantener esta distancia prudente, aún todavía, y quizás por más tiempo, no lo sabemos. El desinfectar objetos, tus manos, sobre todo con aquellos con los que más personas tienen contacto cotidiano, y es el ejemplo, por ejemplo, los carritos en los supermercados, los barandales en lugares escalinados, elevadores y sus botones. Es sentido común. Todo aquello que con lo que más gente tiene contacto repetidamente, pues hay que protegernos, hay que portar en lo posible un pequeño contenedor con gel, y sin llegar a la exageración, pues estarnos desinfectando y como les decía, los objetos, ¿no? Entonces, independientemente de lo que yo crea, de lo que yo piense, de mi ideología, de mi criterio, habrá personas que crean o no igual que tú, piensen o no igual que tú, pueden ser afectadas por nosotros o por cualquiera que desatienda estas que ya son medidas a nivel mundial. O sea, no es de una cultura, no es de un país, son medidas a nivel mundial. Y esto es real, nos guste o no, esto es real. Y ya lo decíamos, es una realidad que ha superado ahora sí que la fantasía, ¿no? Porque hay inclusive películas que han tocado estos temas pandémicos, y entonces era ciencia ficción, y parecía que estaba muy lejos de sucedernos y de alcanzarlos. Pues he aquí la novedad, que llega un momento en que la fantasía se convierte en realidad, y lo estamos viviendo. Pero volvamos al hilo conductor del programa: empatía contra indiferencia. Si ser empático es ponerme en el lugar de los demás, y no tengo esa capacidad y no quiero hacer ese esfuerzo, entonces, por ende, creo que estoy siendo indiferente. Y esa indiferencia va a afectar a mi círculo cercano, va a afectar a mi comunidad.
y va a afectarnos a todos. Y aquí hay dos temas que son interesantes, y ya habrán oído hablar ustedes de esto, que es uno de ellos es la teoría del caos, y otro muy ligado es el efecto mariposa. Son términos y teorías o estudios muy científicos, pero también muy significativos y muy impactantes para nosotros y para quien esté interesado en expandir su mente, en adquirir conocimiento y generar conciencia. El efecto mariposa plantea que el simple aleteo de una mariposa en una parte del mundo podría crear un huracán en otra parte del mundo. Y puede ser así como muy osado pensar que el solo aleteo de una mariposa podría causar ese efecto del otro lado del mundo. Pero no está sustentado solamente en sí, en una parte, ¿cómo les diré?, improvisada, sino hay detrás de todo esto muchísimos estudios. Y en parte de los estudios científicos, pues una de las medidas son la observación. Y los científicos generalmente observan mucho el comportamiento de todo para poder llegar a determinar teorías, hipótesis, etc. Y el doctor Edward Lorenz fue uno de los creadores de estas teorías físicas del efecto mariposa. Y el efecto mariposa puede tener mucho sentido. Lo que yo haga ahorita, vamos a reducirlo a la vida cotidiana, no vamos a ir tan lejos a ver la mecánica y cómo el aire, por qué el aleteo. Pues sí, hay muchos elementos que entran en juego, ¿no? La temperatura en el momento en el que a lo mejor esta mariposa esté aleteando, la fuerza del aire y la resistencia, no sé, y cómo esto va a crear una variante en el comportamiento físico de los elementos que entran en juego. Eso podría parecernos como muy físico y a lo mejor sofisticado. Pero si lo reducimos a la vida cotidiana, bueno, pues estamos hablando de que cualquiera de las cosas que nosotros hagamos definitivamente va a impactar, como ya lo decíamos al principio, a los demás. La teoría del caos, por otro lado, establece que el universo vive en un desorden y en un alineamiento constante. Espero, si hay alguien que sepa más que yo, que me pueda corregir. Con mucho gusto recibimos comentarios en nuestros sitios web. Entonces, ¿qué pasa? A veces el caos es precisamente el determinante de un reordenamiento. Yo creo que esto es lo importante cuando hablamos de teoría del caos y el efecto mariposa. Y podríamos decir, bueno, la pandemia que estamos viviendo ha creado un caos. En cierto sentido, claro que sí. Y estamos hablando de los impactos que ha tenido y que no es difícil traducir. Y uno de ellos es la parte económica del mundo, de las dinámicas sociales del mundo y cómo ha afectado el desempeño de los negocios, del comercio, de todas las actividades que generan recursos para las sociedades en las que están enclavadas este tipo de instituciones. No nada más es eso, es a nivel económico, también a nivel educacional, formativo. El impacto ha sido trascendente precisamente por el cierre de los centros de estudio a nivel mundial para evitar los contagios. Y ahorita precisamente estamos en una polémica en la que si hay regreso a aulas, es decir, clases presenciales, o seguirán virtuales. Pero a medida que hemos visto que la variante Delta está afectando nuevas esferas de la población, como la gente joven e inclusive a los niños. Entonces, bueno, pues hablando de observación, pues habrá que ver, las instituciones abocadas a esto tendrán que tomar decisiones sensatas acerca de si las clases presenciales serán oportunas ya y en qué medida. Y esto es precisamente la lucha por la supervivencia. Aguas. Somos una especie dentro de una amalgama que habita la Tierra de muchas especies que cohabitan y conviven y que deberíamos hacerlo en armonía, pero ya también ha sido tema de otro programa y lo seguirá siendo. El vivir en armonía, y volviendo al término de empatía, bueno, precisamente, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy poniendo en el lugar de los demás o estoy apelando a lo contrario y creando indiferencia, y con esta indiferencia afectando a mi especie? Vamos a pensar, deberíamos de ser a lo mejor un poco animales, porque sí lo somos,
y deberíamos de pensar como otras especies que se protegen a sí mismas, que luchan precisamente por la preservación del clan, por la preservación del grupo, y crean mecanismos, inclusive evolutivos. Algunos se pueden tardar cientos o miles de años, pero hay especies que crean sofisticados métodos de mejora continua, es decir, responden lo más rápido posible al cambio y evolucionan. No solamente, quizás lo que más se tarden pues es el generar recursos biológicos, es decir, si no tenías alas, pues crear alas. Creo que esto podría tomar un buen de tiempo, pero sí pueden variar su comportamiento, es decir, cambiar patrones desde los cuales proveen al resto del grupo, de la especie, el alimento, los insumos, la polinización, etc. Muchos de las aves, por ejemplo, cambian sus patrones de vuelo y sus rutas de migración ante las eventualidades en el entorno, por ejemplo, la aparición de una tormenta, la aparición de otra especie depredadora que a lo mejor no estaba antes y ahora está poblando esta zona. Y este tipo de cambios de patrones, pues obviamente se comunican de un grupo a otro, y hay manera en que el siguiente grupo que va migrando sepa que esa ruta ya no es la mejor, y podrán variar o cambiar. Y entonces nosotros, volviendo a este tema de vamos a ser más animales, es decir, vamos a observar y vamos a evolucionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tan rápido estoy aprendiendo? ¿Qué tan rápido estoy aplicando las recomendaciones de los líderes del grupo, de la especie? Y en este caso, insisto, en estos pequeños roles, patrones que nos van a mantener a salvo y a proteger a los demás grupos. Y ya vuelvo a repetir: cubrebocas, sana distancia y la sanitización. El comportamiento de nosotros es fundamental y obedece precisamente a nuestra capacidad de adaptación y a nuestra respuesta evolutiva. Y la medida en que comunicamos el mensaje uno a otro y a los subgrupos, es decir, de los adultos mayores a los más jóvenes y hasta los niños, y la forma en que vamos permeando esto a cada una de nuestras esferas, habla de esto, de nuestra capacidad de aprendizaje, de observación, de evolución, de adaptación. Y como seres humanos no podemos ser esquivos, no podemos evitar contribuir, hacerlo, permear, es decir, llevarlo a los demás grupos. Eso yo creo, y vamos a irnos al término que a mí me encanta, y es la parte sutil, la parte emocional, y es el amor. Y me encanta hablar del amor. Pueden criticarme si quieren y lo acepto, pero para mí el amor es fundamental. Y cuando hablamos de energía y de vibración, ¿qué puede haber más grande que el sentimiento del amor? ¿Qué puede haber más grande que ese sentimiento de amor despierte capacidades maravillosas entre nosotros, como la solidaridad, la empatía, como la participación, la invitación constante a sumarnos, a esparcir, a expander? Y sí, nace desde el amor, nace desde el corazón, y por supuesto usando la razón, la conciencia, que es la información y el conocimiento. Y entonces cuando se alinean estas dos grandes vías, creo que podemos producir este desarrollo, este crecimiento para nosotros, para compartir con los demás en el grupo, en la especie. Y aunque seamos animales y nos denominemos seres humanos, somos seres sintientes. Además, somos seres capaces de emanar, de producir emociones, pero tampoco somos la única especie que lo hace, y hay muchísima información de especies aparentemente inferiores que son capaces de emitir emociones, inclusive de compartirlas en sus grupos o en sus parejas, como por ejemplo los delfines, los pingüinos, que es impresionante el analizar, ver, y es más, sin analizar, deleitarte con el comportamiento de estas especies. Es maravilloso. Cada vez hay más información, ya no nada más es National Geographic o revistas o redes especializadas,
También hay muchos videos espontáneos que muestran el comportamiento de otras especies que realmente son maravillosos. Momentos donde un animal puede ser, inclusive animales de diferentes especies que han despertado instintos solidarios con alguien diferente. Imagínense nada más. Entonces ahora, hablando de nosotros, de este animal, el ser humano, nos hemos vuelto arrogantes, nos hemos vuelto soberbios. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está marcando esta indiferencia, este distanciamiento? Habría quienes podrían decir que, bueno, precisamente porque hemos sobrepoblado el planeta, porque somos muchos, porque estamos hacinados, pues obviamente esto ha implicado variantes que a nivel sociológico nos están impactando de manera contundente en nuestro comportamiento individual y que luego se va convirtiendo en un comportamiento grupal e incluso masivo. Y vámonos, como les decía, a lo cotidiano. ¿Qué pasa cuando yo voy al supermercado y obviamente hay una buena cantidad de gente en el área de productos, de ventas, y de repente voy por uno de los pasillos y esto a mí me pasa, y yo creo que a muchos de nosotros, y de repente ves que está un carrito atravesado a la mitad del pasillo y la persona que trae ese carrito pues está en los anaqueles escogiendo algún producto, totalmente indiferente a que está obstruyendo el tráfico diseñado para que circules de un lado y del otro sin atropellar, sin entorpecer a los demás. Y entonces pasa que habrá quien decide mover a un lado el carrito, o habrá quien le diga a la persona: disculpe, ¿podría usted mover su carrito? Bueno, pues me ha pasado en ambos casos que la otra persona se ha molestado, inclusive ha tenido una reacción adversa, o te contestan o te hacen un gesto de desaprobación, etc. Es solamente un ejemplo, y no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de algo cotidiano, con pandemia o sin pandemia. Pero el pensar que soy el único, que me valen los demás, el que mi comportamiento sea obstruir sin importarme el otro, en una acción tan cotidiana, tan leve, como es ir al supermercado. Y así nos podemos ir a otros escenarios, a otras actividades, como llegar a un aparcamiento, un estacionamiento, y aquellos que no respetan los lugares para personas con capacidades diferentes, y llegan y se meten, inclusive hasta se atraviesan y ocupan ese sitio, y si alguien les reclama, no solamente se sienten ofendidos, sino además contestan agraviando, insultando, etc. Aunque les dije que mi tono siempre es hacia lo positivo, bueno, no puedo dejar de enumerar o de participar y compartir estas pequeñas escenas cotidianas que suceden y que a veces se multiplican y que no denotan otra cosa que nuestra indiferencia, nuestra falta de empatía. Y volvemos al animal humano, y qué estamos haciendo, o qué estamos dejando de hacer, o por qué nos vale. ¿Por qué, si yo tengo prisa, no importa el de atrás o el de enfrente? Yo no sé, no me interesa saber. En ese momento importo yo. Y esta es una actitud que segrega, esta es una actitud que aparta, esta es una actitud que no es nada empática, y que además es aislar nuestro comportamiento, encapsularnos, meternos en una burbuja donde en este momento no existe nada, no existe nadie más que yo. Aguas. Hilo conductor: empatía contra indiferencia. ¿Dónde están tus acciones diarias de empatía? ¿Qué estás dejando de hacer que se torne indiferente? ¿Qué está marcando esta distancia social? ¿Qué está marcando este fenómeno sociológico donde yo pienso así, y si tú piensas diferente,
no me importa y no lo respeto. Y eso también pasa en la política y cuando hay elecciones, ya ven, las redes se inundan de quienes alineados en alguna ideología o en algún partido inundan sus propias redes sociales, convirtiéndose en aparentes agentes de cambio, pero en realidad están haciendo propaganda de una u otra manera. Y además no nada más eso, sino no están tolerando las diferencias ideológicas de los demás. Y esto llega inclusive a separar amigos, a distanciar a personas. Y entonces volvemos al punto, empático o indiferente. ¿Qué es más importante? ¿El grupo? ¿El subgrupo? ¿Mi círculo más cercano? ¿La especie? Yo creo que por ahí va. Yo creo que hay que pensar qué tanto afecto con lo que hago y lo que dejo de hacer a los demás. Ok, puede que no aporte. Puede que esté distraído. Se vale. Pero no afectes. No atropelles. No obstaculices. No boicotees. Y vámonos a la generalidad. Al bien común. Lo que es bueno para más es importante para cada uno de ese grupo. Y eso determina civilidad, determina pautas de comportamiento, determina armonía en la convivencia. Y bueno, este es el tema de hoy, este es lo que he querido aportar yo, tu servidor, Gustavo Ponce de León, con cierta humildad, con esta labor que me encanta, que es plantarme aquí en esta cabina de Dragón Estéreo. Hoy traté de ser lo más espontáneo posible, como les decía, sin un guión, compartir. Y precisamente por lo que ha afectado este fin de semana en mi vida personal, la partida de un ser tan querido y la vulnerabilidad de otro que también muy querido. Pero esto no me ha alcanzado nada más a mí. Conozco personas que ya han perdido inclusive 2, 3 miembros de su familia, que han pasado por experiencias dificilísimas con el tema del COVID, pero también conozco uno que otro indiferente. Entonces, vamos a sumar. Los invito a recapacitar, los invito a agruparnos, a encontrar estas pautas como las pautas musicales donde bailan las notas do, re, mi, fa, sol. Y qué bonito que existan estas pautas que siguen los estudiantes, los músicos, porque la vida es así y yo creo que las pautas, y qué padre que tengan ese nombre, y no sé si uno llevó al otro, pero hay pautas que seguir para sobrevivir, hay pautas que seguir para podernos seguir proporcionando unos a otros, brindándonos unos a otros, para vivir en armonía, en sana convivencia. Necesitamos más propuestas, las demandas ahí están, pero necesitamos propuestas, necesitamos respuestas, iniciativas, necesitamos provocación para lo bueno, necesitamos incentivar lo bueno, necesitamos sumar, multiplicar, dejar de segregar, de restar, de dividir. Yo los invito de corazón y desde mi propia y simple, si ustedes quieren, existencia, a sumarnos. Y por eso hoy he decidido compartir este tema y brindarlo con ustedes, el tema de la empatía contra la indiferencia dentro de una realidad circundante tan imperante, tan demandante de nosotros como hermanos, que es atender a la pandemia, uniéndonos, utilizando los recursos dictados por organizaciones mundiales, por líderes de la salud, por investigadores, y no ignorar, vuelvo a esto, a las pautas necesarias para sobrevivir como especie. No nada más para que yo sobreviva o tú sobrevivas, sino para que también los jóvenes, los niños sobrevivan y hereden un mundo mejor, un mundo sano, un mundo donde la vida pueda ser realizable, los sueños puedan ser esgrimidos
y llevados al plano, no nada más de la contemplación, sino de la acción. Yo creo que esto es lo que las instituciones como el Instituto Sanmiguelense están incluyendo, y muchas más en el mundo, dentro de sus programas académicos. Creo que también hay un viraje ahí muy importante acerca de los contenidos en las instituciones educativas, y también lo debe de haber en las instituciones laborales, en todo tipo de empresas donde la convivencia humana se da para producir bienes para los demás. Habrá que regular, habrá que normar, habrá que observar para poder crear ambientes que proporcionen estabilidad, seguridad y perdurabilidad dentro del ámbito de trabajo. Soy Gustavo Ponce León. Este lunes me ha encantado compartir con ustedes este espacio en Dragón Estéreo, y siendo casi las 3:45 ya pasaditas, vamos a dar por terminada nuestra transmisión, no sin antes invitarlos a recapacitar. Y si no viste el programa hoy en vivo, porque ya saben que esto es en vivo los lunes a las 3 en punto, lo pueden ver a partir de mañana en nuestra página de Facebook, o también en www.dragonestereo.com, donde se van almacenando los programas y puedes verlo ya en la comodidad de tu casa, en la noche, con el cafecito, con lo que tú gustes, en el ambiente que desees, y volvernos a ver. Pero también los invito a ver la excelente programación que tiene Dragón Estéreo en otros ámbitos, con otros conductores, compañeros que están siempre desarrollando, aportando, innovando. Muchísimas gracias. Saludos a toda nuestra audiencia donde estén escuchándonos. Es un placer. Esperamos comentarios, aportaciones. Las vamos a leer y las vamos a ir respondiendo en los siguientes programas. Más adelante tenemos invitados. Ya les hablaremos durante la semana de qué se trata y cómo lo vamos a desenvolver el tema con nuestro invitado. Pero por lo pronto, tengan una excelente semana. Vamos a mejorar, vamos a evolucionar, vamos a aportar. Y esto fue a la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Buenas tardes. Te invitamos a que te sintonices con nuestro programa, una revista radiofónica donde vas a tener a la 1, entrevistas, a las 2, referentes, a las 3 en punto, testimonios, propuestas, foros, debates. A la 1, a las 2 y a las 3 en punto con tu servidor Gustavo Ponce de León. Sintonízate con nosotros en Dragón Estéreo y vibra alto.